Hermano, que la paz de Dios sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos, de los grandes reinados gentiles, a través de las edades, en relación al pueblo de Israel y la profecía del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos a discutir el capítulo 17 de Revelaciones, que prácticamente es el tema 108. Se ha dividido en dos grandes secciones. Y prácticamente ahí se va a estar hablando de esa gran ramera que viene encima de la bestia. Y esa gran ramera puede ser también una integración de la gran ramería religiosa, geopolítica internacional y economía internacional, que todo está ahí unificado entre las cuatro fuerzas que ya les he hablado de la profecía de los cuatro caballos de Zacarías, entre ellos los representantes de los países capitalistas de extremo, socialistas y comunistas, monarquías y un capitalismo nuevo que va a estar surgiendo y que ya está surgiendo en el centro de Europa, en la Unión Europea, en los primeros 6 países que componen el llamado Euratom, o los países del centro de Europa, de la fuerza de los países que hacen el metal y el acero, que le llaman el Euratom. Prácticamente son Francia, Alemania e Italia, subyugando y arrastrando hacia ellos a Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y entre esos 6 formaron el llamado, lo que se conoce el llamado Benelux, y en el cual en esta profecía se interpreta como el resurgir de la fiera Roma. ¿Ok? Vamos a entrar al escenario para entonces explicar esas dos secciones que va a tener el sistema 108, ya que se divide en dos porque es bastante grande. Recuerde que encima de la bestia del sistema geopolítico viene esa gran ramera con el espíritu de las 3 ranas engañando en la religión, economía y política. Y también vienen manifestándose entonces abajo, que le pongo la figura de Jezabel en las iglesias, que no es otra cosa que es la cultura mundana dentro de las iglesias, y las iglesias haciendo culto cristiano, no como lo dejó programado el Señor a través de su Espíritu Santo, sino a través del humanismo científico o el positivismo científico dentro de las iglesias, y llevando lo que se llama la psicología humanística terrestre dentro de las congregaciones, para predicar un evangelio que no es el evangelio de Dios, sino que es el evangelio de la mente del hombre y de la actitud del hombre en relación hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. Porque de Dios hacia el hombre es pues el plan que Dios estableció, que es que los reconociésemos a Él, nos entregásemos a Él, pidiésemos perdón por nuestros pecados, nos escribiera en el libro de la vida, y obviamente pues entraremos en el plan de salvación de Dios y en la transformación por medio del Espíritu Santo. Pero lo que va a venir para las iglesias en términos de Jezabel dentro de la iglesia es todo lo contrario, el ser humano como centro, el mismo centralizándose y tomándole el autocontrol de sus propios deseos y pasiones, los cuales no va a poder controlar, y en los cuales entonces va a tergiversar y cambiar las opiniones para el fin de los tiempos, diciendo de que ya no hay pecado, sino que lo que hay son conductas que hay que controlar, y el que no pueda tener esos dominios y esos controles, pues entonces tiene que caer en manos de los psicólogos del Estado. ¿Ok? Y Dios pues tiene mucho más que eso, mucho más que psicología humana para tratar con el ser humano. Vamos entonces a entrar al escenario para entonces discutir esas dos secciones. Que Dios bendiga, hermano. Mire, este capítulo comienza describiendo el juicio que se estará ejecutando contra la madre de las rameras, de la cual las escrituras sostienen ser un tipo de mujer o tierra que viene encima del sistema satánico que se manifiesta en ese entonces sobre la tierra. ¿En qué entonces? Cuando estemos en el proceso de derramamiento de las copas de la ira postrera de Dios sobre la tierra, después de los 3,5 años de la aparente paz que Israel va a firmar con el anticristo. Esto no es otra cosa que el arquetipo de la Babilonia grande, la madre de las rameras, que viene encima de la bestia terrible que se habló ya en el capítulo de Revelaciones, capítulo 13. Que ya yo les he explicado lo que significa ese capítulo 13.1. ¿Ok? En esta hermenéutica se ha presentado el dibujo de la bestia terrible, y se ha presentado sobre esta bestia a esa gran ramera política. Hay una gran ramera política, pero la hay también religiosa, y la va a haber también económica. Por eso se llama la Gran Babel. Esta gran ramera política podría ser entre otros países representado en esta estatua provista, la estatua que le ha provisto Francia a muchas naciones alrededor del mundo, entre ellos Estados Unidos, que es la estatua de la libertad con los 7 montes. Y esos son los 7 montes que han venido oprimiendo y tratando de evitar con grandes gobiernos gentiles el reinado del milenio de Israel. Pero de esos 7 montes, de esas 7 montes que, ¿verdad?, que están uno así dentro de esa gran ramera política,
va a salir el octavo, que es la perdición, que es la Unión Europea. Esta gran ramera política podría ser entre otros países representados en la estatua provista por Francia a todas las naciones, que esta ha provisto su tipo de sistema de gobierno. Entre estas le ha donado esta estatua bajo el Tratado de París al gobierno norteamericano y la pusieron allí frente a Nueva York. Por eso Nueva York se llama The Big Apple, la ciudad de la tentación. Fíjense que Nueva York es la ciudad de la tentación, y Las Vegas, Nevada, que es economía, ¿qué es? Es la ciudad del pecado, le llaman la ciudad del pecado. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto, hermanos? Entonces, fíjense que esa estatua está en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, etc. A su vez, podría también ser también ese sexto reinado grande de Estados Unidos, la cual hoy día es un tipo de sistema de gobierno capitalista corrupto que ha inducido a todas las naciones del mundo a prostituirse tras su sistema económico, ¿sabe? Esa mujer, hasta el punto de comerciar con las mismas almas de los niños a nivel mundial, la trata humana, para adoptarlos a padres por todo el mundo. ¿Okay? Son pues estas naciones las que podrán representar para esta nueva interpretación lo que pueden ser la gran Babilonia política y la gran ramera política encima de la gran bestia. Por otro lado, es evidente que la nación francesa hoy día, en pleno 2020, dentro de la Unión Europea, está auspiciando también un tipo de gobierno y política contemporánea, haciéndola ser una gran ramera también. ¿Ok? Dentro de la gran ramera integrada, tanto Estados Unidos como Francia. La puede hacer un arquetipo de gran ramera de sus sistemas de hacer política, religión y economía a nivel mundial. Hay que estar bien pendiente también de ese gobierno francés dentro de la Unión Europea. Es un hecho también que esta tipificación de la gran ramera que viene encima de la gran bestia política puede también considerarse como una profecía integrada de un tipo de religión ecuménica, ¿ok? Que se ha dado la tarea de promocionar el sistema político para el fin de los tiempos de los gentiles. Observe lo que se ha sostenido ser el G7, que ya esta hermenéutica lo ha traído aquí. Es las 7 naciones industriales más grandes del mundo. Dentro de esta nueva hermenéutica, y que ya pasó a ser el G8 cuando se estaban a Rusia, que ya se lo he explicado en sin número de ocasiones en diferentes talleres a través de esta hermenéutica. Ese G8 que ha venido representando en nuestro tiempo como los 7 montes que se han venido manifestando como grandes reinados contra Israel en el fin de los tiempos de los gentiles. Podremos observar de manera contundente cómo estos antiguos países europeos están representados en esa gran bestia que salió de la mar de Revelaciones capítulo 13. Estos países y sus retoños o cachorros de león de Inglaterra han recibido de Francia mediante el Tratado de París la gran estatua de la susodicha libertad. ¿Okay? Por eso en frente a Nueva York está esa estatua que se les llama The Statue of Liberty, ¿okay? Que es la estatua de libertad de Nueva York. Y donada por los franceses, pero es un bien mancomunado común de donde está esa estatua. Es como significa, ni yo te ataco ni tú me atacas a mí. En todo caso somos socios. Si hubiera un ataque de cualquier otra potencia a nivel internacional, nosotros vamos a protegernos los unos a los otros. Estos países y sus retoños, como por ejemplo Inglaterra y los cachorros de león, han recibido de Francia mediante el Tratado de París la gran estatua de la susodicha libertad. Esto ha sido una promesa de no ataque entre las partes, pase lo que pase. No importa si tienes un sistema corrupto de hacer política, religión o economía, no se atacarán el uno al otro. ¿Okay? Esto es una imagen clara en nuestro tiempo al observar que esta misma estatua carga los colores evidentes que el profeta Juan vio en la visión de la gran ramera. Esa estatua de la libertad de Nueva York tiene esos colores. Esto es, los colores de la estatua de la libertad de New York City tienen los colores púrpura y rojo. ¿Okay? Y con la diadema de los siete montes. ¿Okay? La tiene ahí claritito. ¿Okay? Entonces, en Dios no hay coincidencias, hermano. No hay coincidencia. Estas nociones de los 7 montes sostienen entre sí. Por eso es que se llama el G7. No somos desventurados y tenemos necesidad de nada. Nunca nos faltará nada. Ellos dicen entre sí eso. Ese es el decir de ellos. No obstante, sus juicios se apresuran a pasos agigantados. Asimismo, este tipo de gran ramera viene tipificada por un tipo de religión ecuménica que auspicia a esta gran ramera política internacional y de la cual a su vez usa los colores rojos y púrpura, que entonces eso sería lo que se llama la iglesia apóstata, ya católica, ya cuando esté en apostasía, ¿ok? Que haya apostatado de las cosas de Dios, y que también usa el color rojo y púrpura, parecido al color que usa la Estatua de la Libertad también, ¿ok? No obstante,
Sus juicios se apresurarán a pasos agigantados. Asimismo, este tipo de gran ramera viene tipificada por un tipo de religión ecuménica que auspicia a esta gran ramera política internacional y la cual a su vez usa los colores rojos y púrpuras. Este tipo de religión ecuménica auspiciará la gran Babilonia o Babel política a que se le dé poder absoluto sobre todo pueblo, lengua y nación. ¿Okay? Espiritualmente hablando, la gran ramera que viene sobre la gran bestia de Revelaciones 13 no es otra cosa que lo que hoy día puede interpretarse ser en nuestro tiempo, en el contexto religioso, la unión de todas las religiones terrestres a manera ecuménica, pero a su vez la gran ramera es una gran ciudad que ha auspiciado el hacer un tipo de política y economía mundial a ser practicada, y la cual los pueblos se embriagarán con este tipo de manera de hacer política y economía. Sin embargo, esta misma gran ramera religiosa será destruida por el mismo sistema de la gran bestia. Esto es, la parte que representa a los 10 reyes de la periferia de Europa. Esto es, el mercado común europeo de la periferia de Europa de hoy día. Estos países decidirán pegarle fuego a este gran sistema ya para el proceso ya de la ira postrera de las copas de Dios, que se alza como el octavo reinado contra Israel y que irá a perdición por haber prostituido la religión terrestre a manera de una gran apostasía y haber prostituido los sistemas políticos y económicos de las naciones a uno que no es conforme a lo que Dios quiere para la tierra. Es por eso que se les llama en la profecía a estas naciones que se dieron a prostituir la religión como la gran ramera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón que puedan tener estos 10 reyes darse la tarea de pegarle fuego a esa gran ramera? Esa pregunta pues nos la hacemos. Dice, sostenido por la misma profecía de Revelaciones, lo siguiente: esta se ha dedicado, ¿por qué le van a pegar fuego? Porque se han dedicado a embriagar a las naciones con su vino y sus fornicaciones. Lea Revelación 17, 8 al 18. Vaya a su Biblia, búsquela y lea Revelación 17, 8 al 18. Este tipo de ramera auspiciará un tipo de culto apóstata para el fin de los tiempos de los gentiles, y el cual hoy día estamos experimentando o experienciando. Este tipo de culto no es uno genuino al Señor y mucho menos espiritual. No se da a la tarea verdadera de buscar de manera genuina la presencia de Dios a través de la manera correcta y genuina de alabar el Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Este tipo de culto apóstata será aceptado por los creyentes sensuales. Mire cómo se lo pongo. Sensuales. No sexuales, sensuales. ¿Ok? Sensuales, que se darán a la tarea de meter en las congregaciones entretenimientos con filosofías humanas de huecas sutilezas. Entre otras cosas, hacer grandes festividades de rock dentro de las mismas congregaciones con la música cristiana, comerciar con todo lo religioso. Eso es parte de esa iglesia apóstata. Y hasta hacer obras teatrales espectaculares, cine espectacular y otras obras religiosas vinculadas a las bellas artes terrestres, las cuales para nada tienen que ver con el verdadero promoción del verdadero culto del evangelio, que no es otra cosa que predicar el verdadero arrepentimiento de los malos caminos y pecados, los cuales la humanidad se expone a hacer en su transitar por esta tierra. A ellos no les va a interesar hablar de eso, de pecado y arrepiéntete y transforma tu vida, no, sino es como un entretenimiento, como un club social grande, y darle asesoramiento de pensamiento positivo a la gente, que vayan allí, pero lo menos que van a escuchar es: tú eres un pecador, o Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Eso ellos piensan que eso es un barbarismo. ¿Ok? Pero están equivocados, porque eso es lo que la Biblia dice, ser un evangelio apóstata. Más bien, estas iglesias, como grandes emporios comerciales dentro de las iglesias cristianas profesantes, estarán dedicados a que el pueblo creyente no reflexione a dónde va el mundo con este nuevo sistema y manera de hacer cosas religiosas, sino más bien que se preocupen por promover el nuevo sistema religioso adúltero, y que se estará dedicando en ese periodo de tiempo a un culto internacional llamado Dios, con letra minúscula se lo pongo, al Dios Mamón, que es el Dios de buscar la riqueza. Sí, al Dios de las riquezas. No sostengo que las bellas artes puedan ser utilizadas en las congregaciones para incentivar dramas que se pueden llevar a reflexión a la iglesia sobre eventos de vida que tienen que ser reflexionadas. Yo no estoy en desacuerdo que eso se haga en las iglesias, no. Pueden haber obras teatrales que sí, que valgan la pena y que traigan al pueblo a la reflexión de que no deberías hacer ese tipo de conducta porque es pecaminosa.
Pero cuando eso se convierte en un negocio y en algo más como una cultura dentro de las congregaciones, sin llevarlo a que se reflexiones para el pecado y arrepentimiento, lo que están haciendo es una obra teatral como cualquier obra teatral del mundo. Sino a eventos dentro de la iglesia que pretenden sustituir el culto verdadera de Cristo y que se den a la finalidad de predicar finalmente la cruz de Cristo y este crucificado como se sostenía el apóstol Pablo, en la cual más que filosofía humana y psicología humanística o humana deberían estar haciendo el culto a la manifestación de los dones del Espíritu Santo, cuyo propósito final es redarguir a los pecadores y aún a los creyentes de actos pecaminosos y actos concupiscentes de vidas que no tienen a Cristo como su centro, sino más bien vidas que tienen sus deseos malvados, su concupiscencia, ¿verdad? Sus imaginaciones perversas como el centro de sus vidas. Las iglesias que estén usando estas manifestaciones de bellas artes para mantener a las iglesias de este tiempo entretenidas socialmente hablando, correrán el riesgo de que un día no lejano entren los representantes del sistema del anticristo a sus templos de lujo y les digan a los miembros de la iglesia: hagan una fila, por favor, los vamos a sellar con el microchip de identificación del sistema. Les sostendrán: saben, la iglesia del arrebatamiento se fue. Solo quedan ustedes que nos pertenecen. Así que van a entrar a esas congregaciones apóstatas. Este será el mensaje que recibirán aquellos que no guardaron sus vidas para Dios y se fanatizaron tras el mensaje de la iglesia apóstata de la Odisea para el fin de los tiempos. Reino aquí ahora, chavo. Quiero los chavos, quiero el dinero, quiero la prosperidad, quiero el mensaje positivo. No me hable de nada de pecado, no me hable de que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello para ser más agradable al Señor, sacrificarme para Dios y que Dios me santifique y me prepare para irme en el rapto. Una de esas cosas van a querer oírse en esas congregaciones. Mire, la séptima copa, esta de aquí, la séptima copa de revelaciones será derramada de manera rápida sobre esa Babilonia política. A su vez, al final del derramamiento de esta séptima copa, se sostiene que se derramará también unos juicios sobre una nación que se tipifica como Edom. Este tipo de nación pertenece a parte de una de las 4 fuerzas que entraron durante la guerra de Armagedón al valle de Josafat. ¿Cuál es Edom? Dios sabrá. En esta interpretación está nuevamente que tiene un reto en cuanto a este tipo de nación y cuál pueda ser. No obstante, se nos menciona en la profecía que esta nación se le puede llamar en la profecía como el rey del sur, que viene por el sur, ¿verdad?, de Israel. La profecía es clara en cuanto a esas 4 fuerzas. Vientos, ángeles, destinados para el día y la hora, y momento profetizado en las escrituras, los cuales estarán entrando en el valle de la disensión, en el valle de la queja de Armagedón, es decir, que entran a la ira final de Dios. De acuerdo a la profecía de los 4 vientos, carruajes, fuerzas y ángeles que están destinados para la hora y el día profético estipulado, hay un sinnúmero de naciones que hoy día ya están dando visos que quieren estar en ese proceso de Armagedón. Fue pues a Daniel en aquel entonces que se les reveló dentro de esas 4 fuerzas que se vienen manifestando a través de estos 4 grandes imperios desde aquel entonces. Esto es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano en aquellos tiempos ancestrales. Sin embargo, a pesar de que en el tiempo de Daniel, en su interpretación, se le presentó estos 4 poderes a Nabucodonosor en su tiempo como una gran estatua dividida en 4 partes, sin embargo, Daniel en sus visiones se le mostró que estos 4 poderes fueran a ser grandes bestias, entre otras, representando estos poderes desde aquel entonces como un león, Babilonia, un oso, medo-persas, un tigre, los griegos, y finalmente la integración de las primeras 3 bestias como la que visionó el profeta Juan. En su visión será la integración de todos estos poderes gentiles como la gran bestia que se nos narra entonces adelante bajo San Juan en Revelación 13:1. ¿Ok? Estos desde el tiempo de los apóstoles venían manifestándose como reinados grandes contra el pueblo de Israel. Esto de inicio con el gran reinado griego de aquel entonces, como le ha explicado esta hermenéutica, los 7 reinados grandes, empezando por los griegos, de que desde Antíoco Epífanes empezó una gran persecución contra los judíos desde aquel entonces. No tan solo este reinado griego persiguió a los judíos de su tiempo, sino también, posterior a este evento, otros grupos como los romanos helenistas, esto es, a través del general romano helenista de Tito, en el 70 después de la era cristiana, entró y destruyó a Jerusalén. Y ya lo sabemos, esa profecía se cumplió y Cristo lo había profetizado. Esta gran bestia de este entonces fue la bestia terrible que visionó Daniel en su tiempo. Desde aquel entonces ya existían estas 10 tribus bárbaras que representaban a la antigua fiera Roma, y Roma, con sus 10 tribus bárbaras.
y la cual esta nueva hermenéutica sostiene que hoy día están destruidas a través del centro de Europa, y sobre todo le dan configuración a las naciones que representan la Unión Europea, partes de Magog, que son las 6 repúblicas soviéticas, como partes de la antigua Unión Soviética, y el oso Gog, que es Rusia. ¿Ok? Estos hoy día representan a lo que se puede ser el octavo que puede ir a perdición por querer ir a invadir a Medio Oriente. Con esto concluyo esta primera sección en nuestros tiempos. ¿Ok? Mire, todas estas naciones tienen grandes ancestrales de los pueblos aféticos, que ya yo lo he mencionado aquí, los cuales de amigos tienen muy poco contra los pueblos semitas y o camitas del Medio Oriente. O sea, como muy poca amistad con ellos. ¿Sí? Comerciamos, capitalizamos, pero los intereses muy particulares nuestros son muy nuestros. ¿Ok? Entonces esos tratados de paz son de apariencia. Porque por eso es que la Biblia dice, cuando digan paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y con esto concluye esta sección 1 de ese tema 108. Es pues lógico que los profetas posteriores a Daniel, incluyendo el mismo Daniel, no pudieron percibir del todo el puente profético, el puente, ¿verdad? El puente entre lo que Daniel estaba estableciendo, o se estableció en la profecía para el tiempo de Daniel y su entendimiento. No pudieron percibir de todo ese punto profético entre esa época y lo que entre lo viejo y lo nuevo que iba a venir, que era cuando Cristo ya ascendía, abría los sellos y empezaban a correr los juicios sobre todas las naciones hasta llegar a la séptima trompeta del fin de los tiempos, darse las 70 semanas de Daniel, darse el rapto de la iglesia. Aquí están las vírgenes fatuas junto con Israel como los 2 olivos, predicando el evangelio eterno, siendo perseguidos, y después la ira postrera de las 7 copas de la ira postrera de Dios. Entonces, será así bien difícil comprender entre lo viejo y lo nuevo que iba a venir. Y que se estaría manifestando contra el pueblo de Israel de aquel entonces hasta hoy día en los albores de la manifestación previo al milenio, que ya lo estamos viendo ahí, que será prometido al pueblo de Israel. Por eso nuestra gran profecía, o nuestra gran señal grande en relación a la profecía del fin de los tiempos de los gobiernos gentiles, hasta que Israel obtenga su milenio, ¿cuál es, hermano? Israel como centro profético. No es la iglesia, nosotros vamos hacia arriba. Los que quieran quedarse aquí dentro de las congregaciones de iglesias, reino y aquí ahora, le van a ver la cara al anticristo, lamentablemente. Entre ellos van a estar las vírgenes fatuas, las que no cogieron conocimiento, aceite, y llenaron sus lámparas de conocimiento verdadero, y llegaron también sus lámparas de unción del Espíritu Santo para prepararse para ser raptados como Elías fue transpuesto sin ver muerte. ¿Ok? Así que Dios los bendiga. Venimos entonces para la próxima con el tema, sección 2 del tema 108, capítulo 17 del libro de Revelaciones. Y después entonces pasaremos al capítulo 18, que es el tema 109. Que Dios los bendiga, hermano, y que la paz de Cristo siga con todos ustedes.